Siempre me ha gustado estar en la carretera. Soy Salvador, un camionero de 54 años y llevo más de 30 años viviendo de esta manera, solo, viajando por las carreteras del interior de México. Mi camión Scania 113 ya es viejo, pero aún me acompaña en mis interminables viajes de norte a sur. La mayor parte de mi tiempo la paso al volante, con la música del radio siempre tocando buen ranchero o banda, canciones que forman parte de mi día a día. No es que me guste la soledad, pero aprendí a vivir con ella. La carretera es un lugar donde, de alguna manera, el tiempo parece diluirse. Cada kilómetro recorrido es una oportunidad para olvidar las cosas que dejé atrás, para encontrar refugio en el rugir del motor y en el vaivén de las ruedas sobre el asfalto. Aquella mañana de otoño parecía ser como cualquier otra. Estaba yendo de Guadalajara a Mazatlán, un viaje que ya había hecho tantas veces que parecía automático. Pero, a diferencia de otros días, en esa carretera me sentí extraño. Quizás porque algo en el aire estaba diferente. El olor de la tierra seca, el calor comenzando a apretar, los pequeños pueblos del interior pasando lentamente por la ventana. Ya estaba acostumbrado a la rutina, pero algo en el ambiente me decía que ese día sería especial. No sabía exactamente qué, pero estaba prestando atención a cada detalle. Fue en una pequeña recta entre Nayarit y Sinaloa cuando la vi. Estaba allí, en medio de la nada, en un tramo de carretera que ni siquiera tenía arcén. Una mujer vestida de novia, con el vestido sucio y el cabello despeinado. Estaba parada, sola, al lado de la carretera, mirando al vacío. El contraste era absurdo. La belleza del vestido de novia, tan blanco y perfecto, contrastaba con la dureza del mundo rural mexicano. Parecía perdida, sin saber qué hacer, con los ojos hinchados de tanto llorar. Algo me atrajo hacia ella, como si la carretera me hubiera puesto en su camino. No soy de meterme en la vida de los demás, pero en ese instante, algo dentro de mí me dijo que no podía simplemente seguir adelante. Detuve el camión al borde de la carretera, muy despacio, y bajé. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué estaba pasando, pero la escena me tocó de una manera que no esperaba. Me acerqué a ella, que aún estaba de pie, inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. ¿Está bien, señorita?, le pregunté, algo desconcertado. Ella levantó la mirada, pero parecía ni siquiera verme. Su expresión estaba vacía, como si el dolor hubiera consumido toda su atención. No sé qué hacer, no sé qué hacer, repetía casi susurrando. ¿Qué pasó?, le pregunté, tratando de entender, pero ella solo me miró una vez más, ahora con los ojos llenos de lágrimas, como si una tormenta interna hubiera estallado dentro de ella. Movió la cabeza y solo dijo, no puedo más. Y eso fue lo que me hizo decidir dejar de hacer preguntas. No era necesario saber exactamente qué había pasado. Lo que veía era una mujer en crisis, sufriendo, y mi primera reacción fue querer ayudarla. No pensé, simplemente actué. ¿Quieres subir al camión? ¿Puedo llevarte a algún lugar?, le dije, tratando de transmitir algo de tranquilidad, aunque yo mismo estaba más confundido que ella. La mujer dudó un momento, pero algo en ella parecía lo suficientemente roto como para aceptar. Sin palabras, subió al camión, sentándose en el asiento del pasajero, y yo me metí detrás. El motor del Scania rugió cuando arranqué, y la carretera se extendió ante nosotros, sin destino, como una página en blanco. No sabía a dónde iría, solo sabía que no podía dejarla allí. El viento seco golpeaba las ventanas y el silencio en la cabina era denso, como si las palabras no fueran necesarias. No sabía qué estaba sucediendo, ni lo que ella estaba viviendo, pero me sentía responsable de alguna manera. Tal vez fuera la soledad de las carreteras, tal vez el hecho de que yo también me había sentido perdido así, pero en ese momento, la decisión de parar y ayudar fue un impulso que no pude ignorar. El viaje continuó silencioso, sin prisa. La miraba de vez en cuando, pero no decía nada.
Ella estaba allí, quieta, con los ojos fijos en la carretera que pasaba, pero parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Nunca pensé mucho en cómo pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo, pero en ese instante sabía que esa mujer estaba allí conmigo por alguna razón. La estaba llevando, sin saber qué traería el futuro, pero con una extraña sensación de que, tal vez, esa carretera era lo que ella necesitaba. El sol comenzaba a calentar más mientras seguíamos por la carretera desierta. Yo conducía, pero mi mente estaba en otro lugar. La miraba de vez en cuando, tratando de entender lo que ella sentía. Ella no decía nada, pero el dolor era palpable. Sabía que estaba huyendo de algo, pero ¿qué? Su silencio, sus lágrimas, todo me dejaba más curioso, pero también sabía que no podía presionarla. A veces, las personas solo necesitan espacio, tiempo para procesar sus emociones. Yo, como camionero, he visto a mucha gente cargando el peso del mundo sin decir una palabra. Tal vez eso era lo que ella estaba haciendo. Después de un rato, comenzamos a entrar en una región más montañosa. El paisaje cambió y las carreteras empezaron a ser más sinuosas. Mantenía mi atención en la dirección, pero mi pensamiento volvía siempre a esa mujer. No sabía lo que ella estaba viviendo, pero sí sabía lo que significaba el desespero que llevaba en los ojos. Era como si hubiera perdido todo y, al mismo tiempo, estuviera tratando de entender qué quedaba. En el fondo, entendía ese tipo de soledad. Lo que me hacía seguir adelante todos los días no era exactamente lo que buscaba, sino lo que trataba de dejar atrás. Fue cuando pasamos por un pequeño pueblo donde una estación de gasolina llamó mi atención. Necesitaba llenar el tanque y pensé que sería una buena pausa para el viaje. No sabía cuánto tiempo estaríamos en la carretera, pero sabía que la mujer necesitaba un momento para respirar. Yo, de algún modo, también. Estacioné el camión, apagué el motor y antes de que ella dijera nada, salí a pagar la cuenta y tomar un café. Era algo simple, pero el olor del café fresco siempre me daba un cierto alivio, como si me recordara que la vida podía ser simple, incluso en los días difíciles. Cuando volví a la cabina, ella estaba allí, mirando por la ventana, pero con una expresión algo más tranquila. No dijo nada, solo me observó mientras tomaba un sorbo de café y comía un pan de queso que compré en la pequeña tienda de la estación de servicio. ¿Quieres un poco de café?, le pregunté, tratando de romper el hielo. Ella solo movió la cabeza y por un momento sentí que comenzaba a encontrar su centro. No sabía qué le había pasado, pero sabía que ese pequeño gesto de ofrecerle algo, ese poco de comida y calor, tal vez era lo que necesitaba para dar un paso más. Pasaron algunas horas y la carretera parecía no tener fin. Yo no tenía prisa por llegar a ningún lado y al parecer ella tampoco. El silencio entre nosotros ahora era cómodo y por un breve momento me sorprendí pensando que tal vez estaba allí para algo más que solo llevar a una mujer perdida a alejarla del sufrimiento. Sentía más que nunca que la carretera que recorrí tantas veces me había traído hasta ella por una razón. Incluso sin entender lo que ella enfrentaba, sentía que estaba siendo parte de su cura, de su nuevo comienzo. No necesitaba saberlo todo sobre ella, pero el simple hecho de estar allí, a su lado, hacía que las palabras no fueran necesarias. Fue durante la noche, cuando ya estábamos más cerca de la costa, cuando finalmente habló. No aguantaba más, dijo en voz baja, como si hubiera tragado esas palabras durante mucho tiempo. Estaba a punto de casarme, ¿sabías? Estaba todo listo. Pero el día de la boda descubrí que me había engañado. No una vez, sino varias. Y yo ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Huí porque no quería esa vida. Las palabras salían de su boca como un río represado y yo solo escuchaba. ¿Qué podría decir yo?
¿Cómo podría alguien decir algo cuando el dolor de una persona es tan profundo? La miré mientras conducía, tratando de comprender la magnitud de lo que decía. Sabía que las palabras no serían suficientes para curar ese dolor, pero algo era cierto. Ella necesitaba liberarse. Y ese camino, ese viaje, tal vez fuera el comienzo de esa libertad. No sabía si lo que hacía sería suficiente, pero lo único que podía ofrecer era lo que ya estaba dando, mi compañía, sin juicios, sin prisas. No era psicólogo, no tenía respuestas, pero tenía algo que tal vez era más importante, la disposición para escuchar y la voluntad de acompañarla. La carretera delante de nosotros parecía extenderse sin fin. Las montañas comenzaron a dar paso a una llanura más abierta, y el olor del mar comenzó a invadir la cabina. Sabía que estábamos llegando cerca de la costa, pero no me preocupaba por el tiempo o el destino. Algo dentro de mí me decía que el viaje de Camila no se trataba de un punto final. Ella estaba buscando algo más, un significado tal vez, y por más extraño que fuera, estaba allí para ser parte de eso. La conversación entre nosotros avanzaba lentamente. A veces hablaba algo sobre su ex prometido, sobre cómo se sentía engañada, traicionada. Yo no hablaba mucho sobre mí, porque no quería que ella sintiera la necesidad de entenderme. Estaba allí para ella, para escucharla, para ser un hombro en silencio. Con el paso de las horas se fue soltando más, y un silencio cómodo nos rodeó. El viaje, que al principio parecía una carga, se transformó en algo más liviano, más respirable. Cuando llegamos a una pequeña ciudad costera, ya casi estaba anocheciendo. El cielo comenzaba a teñirse de un naranja profundo y las olas del mar golpeaban suavemente contra la arena. Estacioné el camión en un pequeño mirador y me quedé en silencio, observando la vista. Camila también no dijo nada, pero cuando la miré, vi algo diferente en sus ojos. Era como si de alguna manera estuviera comenzando a encontrarse a sí misma. Nunca vi el mar, dijo, con una sonrisa triste. Siempre imaginé que ver el mar sería algo muy grande, ¿sabes? Algo que me haría entender las cosas de manera diferente. Creo que ahora entiendo. Miraba las olas con una expresión tranquila, casi como si estuviera sintiendo el peso del momento. Yo no sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo, pero estaba claro que el mar tenía un poder sobre ella. Allí, en esa inmensidad, parecía que comenzaba a reconciliarse con el dolor. Yo también la observé, pero algo dentro de mí quería hablar, no para dar consejos, sino para tratar de transmitir la sensación de que, a veces, la vida nos lleva por caminos tortuosos, pero aún así podemos encontrar algo bueno. El mar, con toda su vastedad, parecía representar la libertad que ahora ella buscaba. No sabía qué sucedería después, pero en ese momento sentía que ella se estaba abriendo nuevamente al mundo. No era una cura instantánea, pero era el comienzo de algo nuevo, el inicio de un nuevo capítulo. Yo voy a seguir adelante, dijo después de un largo silencio, pero ya no quiero quedarme atrapada en lo que pasó. Quiero vivir de nuevo. No dije nada. No había nada que decir. Sus palabras estaban acompañadas de una mirada más segura, más firme. Ya estaba lista para dar ese paso, y yo sabía que, de alguna manera, la carretera había formado parte de esa transformación. Las carreteras que había recorrido tantas veces no me habían llevado a un destino cualquiera. Me habían traído hasta allí, hasta Camila, para que también fuera parte de su liberación. Nos quedamos allí por unos minutos, en silencio, solo escuchando el sonido de las olas. Sentía una paz extraña, como si lo que había ocurrido en ese viaje también hubiera sido una especie de respiro para mí. No sabía si Camila lo sabía, pero de alguna manera ella también me estaba ayudando a entender algo importante, que la vida puede ser simple, pero la belleza está en aprender a escucharla sin prisa. Antes de partir,
Camila se acercó a mí y miró el ramo de flores secas que llevaba consigo, un recuerdo de la boda que nunca ocurrió. Con una pequeña sonrisa pero sincera, lo dejó caer en las olas, observando cómo se desvanecía en la espuma. «Ahora soy yo», dijo ella, con un tono de alivio en su voz. «Ahora soy yo, y no más lo que fui antes». Y en ese momento, algo dentro de mí también se liberó, como si la carretera de alguna manera me hubiera mostrado que es posible salvar a alguien, pero también ser salvado en el proceso. El viaje no terminó en ese momento, claro, pero de alguna manera parecía que el mayor destino ya había sido alcanzado. Camila estaba lista para seguir adelante y yo, por alguna razón, sentía que, ese día, también había dado un paso hacia algo nuevo. La carretera estaba allí, siempre frente a nosotros, y ambos sabíamos que continuaríamos nuestras jornadas, pero con algo más, una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa estar libre. La mañana siguiente llegó con el cielo despejado y el sol calentando el interior de la cabina del camión. Estaba despierto desde temprano, observando la carretera frente a mí. Camila aún estaba durmiendo, o al menos parecía estarlo. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero, de alguna manera, sabía que ella ya había tomado la decisión más importante, la decisión de seguir adelante. Me quedé pensando en lo que me había dicho la noche anterior, cuando dejamos las flores secas atrás en el mar. Ella parecía más ligera, como si hubiera soltado una carga que había estado llevando durante tanto tiempo. No sabía si lo que había hecho para ayudarla había sido suficiente, pero me daba cuenta de que, a veces, en el fondo, las personas solo necesitan a alguien que las escuche, que las acompañe en un tramo del camino, sin prisa por llegar a un destino. Mientras el motor del camión rugía suavemente, me di cuenta de que, en ese momento, la vida de Camila y la mía se habían entrelazado de una manera que ni siquiera yo podía entender completamente. Tal vez ella estaba allí para enseñarme algo que había perdido en todos esos años en las carreteras, que por más que la soledad nos acompañe, siempre hay espacio para el otro y un simple gesto puede cambiar el rumbo de una vida. Ella necesitaba un nuevo comienzo y yo, por más que no supiera qué hacer con mi propia vida, de alguna manera me sentí más completo al verla dar ese paso. El viaje estaba llegando a su fin. El litoral quedaba atrás y la carretera se extendía hacia el interior. Camila se movió, despertando lentamente, y me miró con una sonrisa tímida, pero sincera. «No sé cómo agradecerte», dijo con la voz suave, pero llena de gratitud. Solo moví la cabeza, sin palabras. Los agradecimientos no eran necesarios. Ella ya había hecho más de lo que esperaba de alguien. Su valentía, su capacidad de reinventarse, eso sí era digno de ser celebrado. «Vas a estar bien», le dije, finalmente rompiendo el silencio. «La carretera es grande y está llena de sorpresas, y quién sabe, algún día quizás nos volvamos a encontrar». Ella sonrió, y con esa sonrisa supe que, de alguna manera, ya había encontrado algo dentro de sí misma que la ayudaría a seguir adelante. Antes de que saliera del camión, paré en una estación de servicio para que comprara algo para comer. Algo simple, como una fruta o un café. Cuando regresó con un pequeño paquete en las manos, me miró a los ojos una vez más. «Gracias por todo, Salvador», dijo, y, sin más palabras, bajó del camión. La observé por unos segundos más mientras se alejaba, desapareciendo hacia su nueva vida, y sentí una sensación de paz. La carretera continuó frente a mí, como siempre, pero algo había cambiado. Yo también había cambiado, sin darme cuenta. Tal vez, por más que mi vida estuviera llena de entregas y kilómetros interminables, el mayor regalo que podía dar era exactamente lo que le había dado a Camila. Mi compañía, sin prisa por llegar, sin expectativas de algo grande, solo el simple acto de estar presente.
como el sol que se pone todas las tardes, sin necesitar aplausos, pero siempre cumpliendo su misión. Sabía que la carretera aún me esperaba, pero ya no era la misma carretera. Era una carretera con nuevos significados, una carretera donde cada encuentro, por más simple que fuera, podría cambiar la vida de alguien para siempre. Tal vez, en realidad, el mayor desafío de todos no fuera el camino que recorremos, sino las pequeñas decisiones que tomamos a lo largo de él. Ahora que has acompañado esta historia de superación, recuerda, la verdadera fuerza está dentro de ti. Así como Salvador ayudó a Camila a reencontrar su camino, tú también puedes enfrentar tus propios desafíos y salir más fuerte. La decisión de seguir adelante comienza con un simple paso, y ese paso solo es tuyo. ¿Y tú, ya has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.